va, tapizacuero regresaba, tapemos que ponente que era Paraguay y de Tawe. Coape vive, lo que creía en este jape, y que tu jaguare era un KPM, Bugara, Guazú, Yabuelo Jorjanua, Augusto Roa Bastos, Ja Federico García Lorca, Coape Yabuerecota, Purajei, Yabuerecota Yeroku, Yabuerecota Aveñe Epotu, Yabuerecota Taangamui, Jaopa Temba, Yabuelo Jorjanua, con A, Mocoy Cuimba, Ecatupuri, o imagina que se llamó literatura, Co-Festival y por Intereiva, o Yapogina Sociedad de Escritores del Paraguay, Ja Paraguay, Ja Paraguay, Ja Salo, Tereyen y Tejape, y que tu favor mundo UPM, Magapa, Orebe Marajina, Augusto Roa Bastos, Pepe Caraica Tuturi, Iñaranduba, Geta y Tereimba, N Ponama, o Yapo, en el Paraguay, G, Jajetamba, N Ponama, o Geyaba de Ico de Apeay. Y este 18 de agosto, en el Día de la Insurgencia Cultural, que se celebra en todos los países del mundo, los poetas del mundo van a homenajear a Federico García Lorca, quien fue un poeta que con sus palabras y sus reacciones enfrentó dictaduras, al igual que don Augusto Roa Bastos. Vamos a estar recorriendo sobre su vida, sus obras, en una rica historia. Nuestro representante ante el mundo, nuestro embajador en el mundo, Augusto Roa Bastos, vamos a estar conociendo toda su historia a través de su hija, Mirta Roa, a través de su propia voz, porque vamos a escucharlo a él mismo contar su regreso a Iturbe, a una ciudad que le vio nacer en la literatura. Asimismo, desde esta isla rodeada de tierra, para ustedes, les presentamos este festival de poesía, canto, también danza, por supuesto películas, homenaje al gran Augusto Roa Bastos. Compartan con nosotros este gran homenaje desde Paraguay para el mundo a Augusto Roa Bastos y Federico García Lorca, en donde reivindicamos toda la lucha de ellos a favor de la palabra, a favor de la vida, a favor de la cultura, a favor de la identidad.